Hola con todos. ¿Alguna vez han sentido que su celular suena en el bolsillo, lo sacan y no hay absolutamente nada? ¿O que cuando pasan por una pollería y simplemente al ver el logo se les hace agua a la boca? Eso no es pura casualidad, es condicionamiento clásico. El día de hoy, Humaniza te va a explicar un poco más a detalle en qué consiste y cómo afecta en tu vida y en tus negocios. Cierren los ojos por un instante, déjense llevar por el fluir de su propia respiración, porque lo que estamos a punto de explorar no es solo una teoría que se queda atrapada en las páginas amarillas de un libro, sino la esencia misma de lo que nos hace reaccionar, vibrar y a veces sufrir sin entender el por qué. Imaginen que su mente es un vasto océano y que en las profundidades, lejos de la superficie donde brilla el sol de la lógica y la razón, existen corrientes invisibles que arrastran sus barcos hacia puertos que ustedes no eligieron conscientemente. Estamos hablando del condicionamiento clásico. Esa arquitectura invisible de la mente que en Humaniza consideramos la piedra angular para entender el talento y la conducta humana. No se trata de un concepto técnico aburrido, es una realidad. El relato de cómo el mundo exterior escribe poemas o tragedias en nuestro sistema nervioso sin pedir permiso. Piensen en la primera vez que sintieron el aroma de una lluvia temprana sobre la tierra seca. Para muchos, ese olor no es solo química, es nostalgia, es el recuerdo de una tarde de juegos de la infancia. Es una sensación de paz que inunda el pecho. ¿Pero por qué? La tierra mojada es solo tierra y agua no tiene el poder intrínseco de generar paz. Sin embargo, su cerebro, ese tejedor inalcanzable de significados, decidió un día que ese aroma y esa seguridad de estar en casa irán de la mano para siempre. Eso es el condicionamiento, la capacidad de nuestra mente para emparejar el mundo, para crear puentes donde antes solo había vacío, transformando estímulos que no significaban nada en disparadores de emociones profundas. Cada uno de nosotros camina por la vida cargando una mochila invisible, llena de campanas que suenan constantemente. Algunas nos traen alegría, otras nos hielan la sangre. Si alguna vez han sentido que el corazón se les acelera al escuchar el tono de llamada de una persona con la que tuvieron una relación difícil, o si el perfume de un extraño en el metro les devuelve de golpe un momento de su pasado que creían olvidado, están viviendo en carne propia el legado de sus propias asociaciones. Es un mecanismo de supervivencia bellísimo y a la vez aterrador. El cerebro no quiere que pierdas tiempo analizando si el fuego quema cada vez que ves una llama. El cerebro quiere que, al ver el color naranja y sentir el calor, tu cuerpo ya esté retrocediendo. Pero esta bendición biológica se extiende a todo lo demás. Aprendemos a amar por condicionamiento. Aprendemos a temer por condicionamiento. Y lo más importante para nosotros en el mundo de la gestión del talento, aprendemos a trabajar por condicionamiento. Imaginen por un momento la oficina moderna. No es solo un lugar con escritorio y computadoras, es un campo de batalla de estímulos. Si cada vez que un colaborador ve que se enciende la luz de reunión en su pantalla,
Lo que sigue es una crítica mordaz o un ambiente de tensión. Esa luz dejará de ser una simple señal técnica, se convertirá en un símbolo de amenaza. El cuerpo del colaborador, mucho antes de que la reunión empiece, ya habrá liberado adrenalina y cortisol. Su capacidad creativa se habrá cerrado, sus músculos se habrán tensado y su mente habrá entrado en modo defensa. El condicionamiento clásico nos dice que no reaccionemos a la realidad, sino a lo que la realidad anuncia. Y es aquí donde las empresas y los líderes deben despertar. En Humaniza siempre decimos que un líder es una esencia, un arquitecto de estímulos. Si tú como jefe solo te acercas al escritorio de tu equipo cuando hay un error, tú mismo te conviertes en un estímulo condicionado de ansiedad. La gente empezará a sentirse mal solo con verte caminar por el pasillo, aunque ese día lleves una caja de donas para celebrar. Has asociado tu presencia con el castigo. Por el contrario, las marcas más exitosas del planeta han entendido esto a un nivel casi poético. Porque pongamos más por un producto que tiene un logo específico. No es solo por la calidad, es por esa marca que han pasado años bombardeándote con imágenes de éxito, de estatus, de familia o de aventura, siempre acompañada de sus colores y sus sonidos. Han condicionado nuestro cerebro para que al ver esa palomita o esa manzanita mordida, sintamos una pequeña descarga de dopamina, una promesa de felicidad que el objeto mismo quizás no puede cumplir, pero que nuestra mente ya ha aceptado como verdad. Es que sinceramente somos esclavos de nuestras asociaciones hasta que las hacemos conscientes. El condicionamiento es identificar ese hilo invisible y entender que si bien no podemos borrar el pasado, podemos empezar a crear nuevas asociaciones, nuevas campanas que suenen a crecimiento, a bienestar o quizás a respeto. Pero ¿de dónde viene todo esto? ¿Quién fue el hombre que se atrevió a mirar dentro de esos mecanismos y desvelar el secreto de una naturaleza más animal y pura? Para entenderlo, debemos viajar en el tiempo, alejarnos del ruido de las ciudades modernas y trasladarnos a la Rusia de finales del siglo XIX, un lugar de invierno largo y laboratorio silencioso, donde la ciencia se hacía con una paciencia casi espiritual. Allí encontramos a Iván Pavlov. Pavlov no era psicólogo, él era un fisiólogo, un hombre fascinado por los misterios del cuerpo, por cómo los órganos hablan entre sí. Su interés principal era la digestión, algo aparentemente mundano, pero vital. Para estudiar esto, trabajaba con perros, observando cómo sus glándulas salivales reaccionaban ante la comida. Al principio, todo era lógico y predecible. Le dabas carne al perro y el perro salivaba. Es un reflejo incondicionado, una respuesta biológica que no requiere aprendizaje. La comida es el estímulo incondicionado. El cuerpo sabe qué hacer con ella desde el nacimiento. Pero Pavlov, con esa curiosidad que solo tienen los genios, notó algo que otro científico habría pasado por alto.
o considerado un error experimental. Los perros empezaban a salivar antes de que la comida tocara sus bocas. Salivaban al escuchar los pasos de los ayudantes que traían los platos de comida. Incluso salivaban al ver las batas blancas de los investigadores, aunque estos no trajeran nada en las manos. Este fue el momento del descubrimiento, el instante en que el velo se levantó. Pavlov comprendió que el cerebro de los perros había aprendido a predecir el futuro. Había asociado el sonido de los pasos o la visión de la bata con la recompensa de la carne. Entonces, decidió llevar este hallazgo al terreno de la experimentación pura. Introdujo un estímulo neutro, algo que no tuviera absolutamente nada que ver con el hambre, una campana. Imaginen la escena, un laboratorio frío, el perro esperando y de pronto el sonido metálico y seco de una campana. Al principio, el perro solo movía las orejas por curiosidad, pero no salivaba. El sonido era neutro, no significaba nada. Pero entonces, Pavlov comenzó el condicionamiento. Hacía sonar la campana e inmediatamente después presentaba la comida. Sonido y carne, sonido y carne. Repitió este proceso una, otra y otra vez, con la precisión de un relojero. Estaba teniendo en cuenta el circuito en el cerebro del animal, poco a poco tejiéndolo. Estaba creando una conexión artificial que la naturaleza no había puesto ahí. El perro, sin saberlo, estaba siendo reprogramado. El sonido de la campana estaba dejando de ser solo un ruido para convertirse en una señal de vida. Llegó entonces el día definitivo, el día que cambió la psicología para siempre. Pavlov hizo sonar la campana, pero esta vez, por primera vez, no entregó la comida. El laboratorio quedó en silencio. Solo se escuchaba el eco del metal. Y sin embargo, ocurrió el milagro científico. El perro empezó a salivar. Sus glándulas reaccionaron al aire, al sonido, a una promesa que no se cumplió físicamente, pero que en su mente ya era una realidad absoluta. La campana se había transformado en un estímulo condicionado y esa saliva, producida antes, era la respuesta condicionada. Pavlov demostró que el aprendizaje no es siempre un proceso consciente e intelectual. A veces, el aprendizaje es simplemente la forma en que nuestro sistema nervioso se abraza a las señales del entorno para estar preparado. Este experimento, aunque sencillo en su ejecución, abrió las puertas a entender por qué tenemos fobias, por qué nos enamoramos de ciertas personas, por qué compramos lo que compramos y por qué no nos sentimos como nos sentimos en el trabajo. Nos enseñó que somos seres profundamente ligados a nuestro contexto, que cada sonido, cada color y cada aroma que nos rodea está constantemente enviado a nuestro inconsciente. En Humaniza tomamos el legado de Pavlov para recordarte que, aunque el condicionamiento es la base de nuestros hábitos más profundos, entenderlo es el primer paso para la libertad. Porque cuando comprendes por qué suena la campana, dejas de ser el perro de Pavlov y empiezas a ser el dueño de tu propia respuesta, transformando ese condicionamiento
en una herramienta poderosa para rediseñar tu vida, tu talento y, ¿por qué no?, tu destino. Pero estas campanas de las que hemos hablado, estos ecos de Pavlov, no solo resuenan en los pasillos de una oficina o en la soledad de un laboratorio, vibran con una fuerza asombrosa en los rincones más íntimos de nuestra vida, en nuestras relaciones de pareja y en la forma en que el mundo del consumo nos susurra al oído. Si el condicionamiento clásico es el hilo invisible que teje nuestra conducta, el amor es quizás el tapiz más complejo, donde este hilo se entrelaza. Piensen por un momento en esa canción especial que comparten con alguien. Al principio esa melodía era una sucesión de notas, un estímulo neutro que sonaba en la radio o en un café. Pero entonces, mientras esa música sonaba, ocurrió el milagro. Una mirada profunda, un primer beso, una confesión susurrada al oído. En ese instante su cerebro, actuando como el más fiel de los archivadores, decidió que esa canción y ese sentimiento de euforia serían desde entonces una sola cosa. Ahora, años después, pueden estar en un lugar desconocido, rodeados de extraños, y si esas notas vuelven a sonar, su cuerpo reacciona antes que su razón. Sienten ese mismo calor en el pecho, esa misma humedad en los ojos. No están escuchando música, están reviviendo una respuesta condicionada. En la pareja, nos condicionamos mutuamente de formas que a veces rozan lo poético, otras veces lo trágico. El sonido de la llave girando en la cerradura al final del día puede ser un estímulo que dispare una sensación de paz y refugio, o puede ser el disparador de un nudo de ansiedad si ese sonido se ha ido precedido una y otra vez por discusiones o silencios gélidos. Nos convertimos sin saberlo en la campana del otro. Nuestra voz, nuestro olor, incluso la forma en que dejamos las cosas en la casa, se vuelven señales de que anuncian al sistema nervioso de nuestra pareja si debe abrirse al amor o prepararse para la batalla. Por eso, en las relaciones, al igual que la empresa, la repetición del estímulo positivo es lo que construye la seguridad emocional. Es el hábito de asociar la presencia del otro con la validación y ternura, lo que crea vínculos inquebrantables. Y si creen que esto es algo que solo sucede de forma esporádica, déjame llevarlos detrás de las cortinas del mundo de las marcas y el marketing, donde el condicionamiento clásico se utiliza con la precisión de un cirujano. Las grandes corporaciones no quieren simplemente que compres un producto, quieren que tu cerebro lo necesite, como el perro de Pavlov necesitaba su comida. ¿Alguna vez se han preguntado por qué ciertas marcas de comida rápida usan siempre el rojo y el amarillo? Es que no es casualidad. El rojo acelera el pulso y el amarillo se asocia con la calidez y la velocidad. Juntos, tras décadas de condicionamiento publicitario, se han convertido en un estímulo que dispara el hambre y la urgencia de comer a nuestro subconsciente. Las marcas de lujo no te venden un bolso o un coche, te venden una asociación. Ponen su producto junto a imágenes de poder, de paisajes y de personas que parecen no tener problemas. Repiten esa asociación miles de veces en redes sociales, en películas y en publicidad, hasta que un día tú ves ese logotipo y sientes una punzada de deseo. No es el objeto que deseas,
Es la respuesta emocional de tu cerebro. Ha aprendido a asociar con ese símbolo. El marketing olfativo es quizás el ejemplo más puro. Entras a una tienda de ropa y un perfume específico te envuelve. No estás ahí para que la tienda huela bien, estás ahí para que cada vez que sientas ese olor en cualquier otro lugar del mundo, tu cerebro te devuelva a esa tienda. Estás ahí por el perfume, no estás por la ropa. A esa sensación de estatus y de novedad, las marcas han aprendido a sonar sus campanas en nuestros sentidos los 24 horas del día, condicionados a creer que la felicidad, la seguridad o el éxito están a solo una campana de distancia. Pero aquí es donde nosotros hacemos un alto en el camino. Entender que somos seres condicionados no debe ser una invitación a la resignación, sino una llamada a la libertad. Si somos capaces de ver esos hilos, podemos empezar a decidir cuáles queremos conservar y cuáles necesitamos cortar. Esto es revolucionario porque nos permite entender que una persona que llega a un nuevo empleo, por ejemplo, trae consigo todas las campanas de sus trabajos anteriores. Si alguien viene de una cultura organizacional tóxica, estará condicionado a interpretar cualquier retroalimentación como un ataque o cualquier silencio de su jefe como una señal de despido inmediatamente. Nuestro trabajo como consultores y líderes no es solo dar órdenes, sino descondicionar y volver a condicionar, pero en positivo. Es crear un nuevo ritual donde el error se asocie con el aprendizaje y no con el castigo, donde la transparencia se asocie con la seguridad y no con el riesgo. Imaginen el poder de una organización que de manera consciente diseña cada estímulo, desde la bienvenida matutina hasta la forma en el que celebra sus logros, para que el sistema nervioso de su gente aprenda que es ese un lugar seguro para innovar y poder brillar. Este viaje, que comenzó con un perro y una campana en un laboratorio ruso, nos lleva finalmente a la conclusión de que la psicología organizacional es, en el fondo, la gestión de las asociaciones humanas. Somos los arquitectos de los entornos donde la gente pasa mayor parte de su vida. Si permitimos que el condicionamiento clásico trabaje en nuestra contra, crearemos prisiones invisibles de estrés y miedo. Pero si tomamos el mando, si entendemos que cada gesto, cada palabra y cada ambiente es un estímulo en potencia, podemos transformar nuestras empresas, nuestras parejas y nuestras propias vidas en espacios de resonancia positiva, se podría decir así. La próxima vez que sientas una emoción súbita ante un sonido, un olor o una imagen, detente un segundo y pregunta, ¿de quién es esa campana? En ese pequeño instante de conciencia es donde nace la verdadera humanidad, porque el ser humano es el único animal capaz de escuchar la campana y a pesar de ella decidir qué camino quiere tomar. Nosotros creemos que el talento no es solo una capacidad innata, sino el resultado de un entorno que nos condiciona para crear ambientes favorables y terminar quizás creyendo en nosotros mismos, condicionándonos de forma positiva. Hagamos que las campanas que suenen de ahora en adelante no sean un anuncio de hambre o de miedo, sino una llamada de excelencia a la conexión real y a la construcción de un mundo donde el aprendizaje invisible sea nuestra mayor fortaleza para evolucionar. Y entender esto nos da una gran ventaja, porque así como podemos aprender algo, también podemos desaprenderlo o modificarlo. Así que la próxima vez que sientas una emoción sin razón aparente,
Pregúntate, ¿de dónde viene esa asociación?